la lengua, la cual es el órgano muscular situado en el interior de la cavidad oral, más bien es la base de la misma. Su función principal es la percepción de los alimentos. El esqueleto está formado por el hueso hyoides, la membrana hioglosa y el septum medio, sobre el que residen los músculos linguales, que permiten la movilidad de la lengua. La estructura es la cara superior, la cara inferior, los bordes linguales, la base de la lengua y la punta de la lengua. La cara superior es donde están ubicadas las papilas gustativas. La cara inferior, esta reposa sobre el suelo de la boca. En el mismo encontramos el frenillo lingual, que nos permite controlar los movimientos linguales. Los bordes linguales es una de las cualidades es la presencia de los filtros de las bacterias. La base de la lengua está conectada con los músculos mioides, genioides, con el hueso hyoides y con la epiglotis, por la existencia de sus tres pliegues glosoepiglóticos. La punta de la lengua es la responsable del saboreo de los alimentos. Ahora le voy a hablar sobre los dientes, los cuales forman parte de la cavidad oral y realizan la primera fase del proceso de la digestión, la cual es la masticación. La masticación permite la liberación de enzimas y lubricantes de la boca, lo que junto con la masticación de los dientes se promueve la descomposición de los alimentos en trozos o sustancias más pequeñas. De esta forma se preparan para poder realizar la deglución y continuar con el proceso digestivo. Los dientes están divididos por grupos. El primer grupo son los 4 incisivos superiores, los 4 incisivos inferiores, los 2 caninos inferiores, los 2 caninos superiores, los 4 premolares de arriba y 4 premolares de abajo. Igual contamos con los molares que se encuentran al final de la boca. Su función principal es triturar y masticar los alimentos. La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio, porque transporta tanto alimentos como oxígeno, aire. En la parte inferior de la faringe, el canal se divide en 2 conductos, uno para los alimentos, el esófago, y otro para el aire. El esófago conduce al estómago. El pasaje exclusivo por el aire se cubre por una pequeña capa de tejido denominada epiglotis. Cuando tragamos, de este modo se impide que los alimentos o líquidos vayan a los pulmones. A continuación hablaré sobre el esófago, que es un conducto musculoso que permite y contribuye al paso de los alimentos. El esófago es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte de bolo alimenticio de la faringe del estómago a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. Y por último, el estómago, que es un órgano hueco en forma de J y está localizado en la parte superior y central del abdomen. Los alimentos, después de ser masticados y lubricados con la saliva, descienden por el esófago hasta llegar al estómago, donde se mezclan con los jugos gástricos y la mucina. Estas sustancias producidas por las glándulas gástricas favorecen a la digestión de los alimentos. Y bueno, anatómicamente se reconocen varias partes del estómago. El cuerpo gástrico, que incluye el fundus, la curvatura mayor y la curvatura menor, y el antro, y el píloro, que es la zona de unión del estómago con el intestino delgado. Hola, mi nombre es Alejandra y te voy a hablar acerca de la vesícula biliar. Es un saco piriforme y se encuentra en la cara inferior del hígado. Mide de 7 a 10 centímetros de largo y de 3 a 4 centímetros de ancho. Tiene un fondo, cuerpo y cuello que desemboca en el conducto cístico. El conducto cístico mide de 3 centímetros a 3 milímetros de diámetro y en su trayecto presenta las válvulas de Heister y en la mitad inferior la válvula terminal. Al unirse el conducto hepático y cístico dan origen al conducto colédoco, que mide de 7 a 8 centímetros de longitud y de 2 a 3 milímetros de diámetro, y así desemboca en el duodeno. Y ahora les hablaré sobre el apéndice vermiforme, que es una estructura muscular sujetada al intestino grueso. Es un pequeño anexo tubular sin salida conectado al ciego intestinal. Su posición puede ser retrocecal, subcecal o pélvica. Tiene una longitud promedio de 7 a 10 centímetros. El apéndice sirve para almacenar bacterias no patógenas. Es frecuente que se inflame y cause apendicitis. Y claro que se puede retirar mediante una cirugía llamada apendicectomía, sin que tenga consecuencias en el organismo. El intestino delgado es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago hasta el colon. Consta de 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion.
El duodeno tiene unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal, rodeando la cabeza del páncreas. Con fines descriptivos se define en 3 porciones, primera, segunda y tercera. Se relaciona con el estómago, el hígado y el páncreas, con los que forman una unidad funcional y recibe el quimio del estómago, las secreciones del páncreas y la bilis del hígado. El colédoco y el conducto pancreático principal desembocan juntos en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, o también llamada papila duodenal, en donde existe un esfínter, que es el esfínter de Oddi, que está relacionado sobre todo con el control del flujo del jugo pancreático al duodeno, ya que el jugo de la bilis hacia el duodeno está controlado por el esfínter del colédoco, situado en el extremo distal de este conducto biliar. El yeyuno y el ilion tienen en conjunto más de 4.5 metros de longitud y debido a sus características morfológicas y funcionales son parecidos. Se le puede considerar una unidad el yeyun-ilion que forman las llamadas asas del intestino delgado, situadas por debajo del colon transversos y recubiertas por el mesenterio, constituidas por pliegues de peritoneo que las sujeta a la pared abdominal posterior. La desembocadura del ilion en el colon se produce en el ciego, en el orificio ileocecal, a través del cual pasa el contenido del intestino delgado al intestino grueso, y que está rodeado por la válvula ileocecal, cuya función principal es evitar el reflujo de materias fecales desde el colon al intestino delgado. Continuamos con el intestino grueso. El intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano y tiene unos 150 centímetros de longitud. Consta de el ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y conducto anal. El ciego es un fondo de saco de unos 8 centímetros de longitud y 8 centímetros de ancho, que comunica el ilion a través de la válvula ileocecal. El apéndice veriforme es una prostitución similar a un dedo de aguante de unos 8 centímetros de longitud. Comunica con el ciego a nivel de la parte posteromedial de este a unos 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal y es muy móvil. Su inflamación, que es la apendicitis, suele seguir la obstrucción de la luz por las heces. El colon ascendente tiene unos 15 centímetros de longitud y se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ángulo cólico derecho o ángulo hepático, que es a nivel de la cara inferior del lóbulo derecho del hígado, en donde gira para continuarse con el colon transverso. El colon transverso tiene unos 50 centímetros de longitud y se extiende transversalmente hasta el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, en donde el colon gira para continuar con el colon descendente. El colon descendente es la porción más estrecha del colon, tiene unos 30 centímetros de longitud y se extiende desde el ángulo esplénico hasta el borde de la pelvis. El colon sigmoides tiene unos 40 centímetros de longitud y se extiende desde el borde de la pelvis hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra. El recto, que tendrá unos 12 centímetros de longitud y se extiende desde el colon sigmoides hasta el conducto anal, se encuentra en la parte posterior de la pelvis. Por su parte distal se ensancha y forma la ampolla rectal. Y por último está lo que es el conducto anal, que es la porción terminal del tubo digestivo. Se encuentra fuera de la cavidad abdominal. El riñón es un órgano par que se ubica en la región retroperitoneal entre el nivel de la 12ª vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Su aspecto normal se asemeja a un frijol de gran tamaño. El riñón derecho se ubica en la posición más baja al ser desplazado por el hígado. Tienen una longitud de 12 centímetros más menos 2, una amplitud de 6 y un grosor de 3. Su peso en un adulto normal va de los 150 gramos hasta los 200 gramos en hombres. Por el hilo renal a cada riñón llega una arteria y egresa una vena. La vena renal del lado izquierdo es más larga que la del lado derecho. El sistema vascular del riñón inicia con la arteria renal que da lugar a una serie de arterias segmentarias, anteriores, posteriores, superiores e inferiores, y de quienes emergen las arterias interlobares, de ellas las arterias arcuatas paralelas a la superficie del riñón, continuándose con las arterias interlobulares que van a suplir a cada uno de los glomérulos por intermedio de las arteriolas aferentes. El sistema colector excretor renal está constituido por los cálices menores, espacio al que drenan las papilas renales. Por cada papila renal hay un cáliz menor y convergen en los cálices mayores, los que se fusionan en la pelvis renal, la que a su vez continúa con el uréter.
quienes desembocan en la vejiga, alcanzando finalmente la orina al exterior a través de la uretra. La unidad funcional del riñón es la nefrona, de las cuales hay aproximadamente 1 millón por cada riñón. Sus números se establecen durante el desarrollo prenatal y luego del nacimiento no se pueden generar nuevas nefronas. Esta estructura se encuentra constituida por el glomérulo, tubo contorneado proximal, rama ascendente delgada, rama descendente delgada, rama ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, túbulo conector y túbulo colector. Cada túbulo colector recibe las terminales de 6 túbulos conectores y cada segmento nefronal está constituido por las células con funciones de transporte específicas. La corteza está constituida principalmente por glomérulos, túbulos contorneados proximal y distal, mientras que las asas de Henle y los túbulos colectores ocupan principalmente la región medular. Las nefronas superficiales o corticales contienen asas de Henle cortas, mientras que las justamedulares se caracterizan por glomérulas en la región de la corteza adyacente y contienen asas de Henle largas que se extienden profundamente en la médula, participando activamente en la concentración de orina. También tenemos que en el riñón hay funciones endocrinas que se van a encontrar representadas principalmente por 3 hormonas, que es la renina, vitamina D y la eritropoyetina. En la síntesis de la vitamina D, la cual va a tener las acciones de estimular la absorción intestinal, la reabsorción renal y el fósforo, va a inhibir la secreción de la paratormona y va a favorecer a la formación de los osteoclastos. Gracias. Le voy a hablar sobre la nefrona, la cual es la unidad básica del funcionamiento del riñón. Produce esencialmente un filtrado prácticamente libre de proteínas a nivel del glomérulo. Este filtrado contiene numerosos iones y moléculas pequeñas que son absorbidas a distintos niveles de los tóbulos para formar la orina definitiva. Buen día, mi nombre es Aranza y pues yo voy a hablarles acerca de las glándulas anexas o accesorias. Estos son aquellos órganos que segregan líquidos digestivos que contienen sustancias llamadas enzimas y son las encargadas de sintetizar los alimentos. Las glándulas accesorias del sistema digestivo son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Y bueno, las glándulas salivales son el conjunto de glándulas que drenan en la cavidad bucal y pues su producto de secreción es la saliva. El hígado es un órgano de color marrón rojizo, es oscuro y con forma muy similar a un triángulo. Pesa en promedio 1,5 kilos y se encuentra situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Este pues realiza muchísimas funciones. Sin embargo, las 3 más importantes son purificar la sangre, producir un líquido digestivo que es muy importante llamado bilis y almacena energía en forma de azúcar denominada glucógeno. Y bueno, el páncreas produce los jugos pancreáticos que contienen enzimas que ayudan a la digestión y elabora varias hormonas, incluso la insulina. El páncreas está rodeado por el estómago, los intestinos y otros órganos.